Anaximandro vivió del 610 al 546 a.C., nacido en Mileto, Jonia, fue un filósofo y geógrafo de la antigua Grecia. Fue discípulo y continuador de Tales, y también compañero y maestro de Anaxímenes. Su filosofía se centraba en el concepto del apeiron como el principio de todas las cosas. Se le atribuye a un libro titulado Sobre la naturaleza, aunque se ha perdido y solo se conoce a través de comentarios de otros autores. También se le atribuyen logros como la creación de un mapa terrestre, la medición de los solsticios y equinoccios mediante un gnomon, y trabajos para determinar la distancia y tamaño de las estrellas. Además, afirmaba que la Tierra era cilíndrica y ocupaba el centro del universo. Anaximandro nació en Mileto durante el tercer año de la 42ª Olimpiada, 610 a.C. Según Apolodoro de Atenas, falleció a la edad de 64 años durante el segundo año de la 58ª Olimpiada, 547 a 546 a.C. Durante su vida, Anaximandro vivió principalmente en la época de Polícrates, tirano de Samos, 538 a 522 a.C. Era compatriota y alumno de Tales, y también se cree que era uno de sus parientes. Aunque Aristóteles fue quien redescubrió la filosofía de Anaximandro, no hay menciones de sus escritos antes de Aristóteles. Se especula que en la época de Platón su filosofía había sido olvidada. Sus fragmentos se conservaron gracias a Aristóteles, Teofrasto y varios doxógrafos. Teofrasto afirmó que Anaximandro fue el primero en llamar mundo al universo. Se cuenta en las vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres de Diógenes Laercio que Anaximandro, en una ocasión en la que estaba cantando, fue ridiculizado por unos niños. Ante esto, él respondió: es necesario cantar mejor debido a los niños. Según Eliano, se dice que los milesios le pidieron a Anaximandro que dirigiera una colonia en Apolonia, en la costa tracia del Ponto Oxino, lo que sugiere que era un ciudadano destacado. Eliano explica que los filósofos a veces dejaban de lado la comodidad de sus pensamientos para involucrarse en asuntos políticos. Es probable que Anaximandro fuera enviado como legislador para establecer una constitución o incluso para mantener el poder en nombre de Mileto. Anaximandro fue reconocido en la antigüedad como el primer pensador en adoptar una visión naturalista, lo que abrió el camino para el estudio de disciplinas como la física, la geografía, la meteorología y la biología. Sus contribuciones ayudaron a cambiar la forma de pensar sobre el mundo y se le considera como el iniciador de un cambio de paradigma en el conocimiento basado en la investigación racional de la naturaleza. Para Anaximandro, el arjé, es decir, el principio fundamental de todas las cosas, es lo apeiron, lo indefinido, indeterminado e ilimitado. Lo apeiron es eterno, activo y en constante movimiento. Es inmortal e indestructible, y todas las cosas se engendran a partir de él. Existe un ciclo necesario en el que todo surge y regresa al apeiron. Las sustancias opuestas en el mundo se separan de él, y cuando una prevalece sobre la otra, se produce una reacción que restaura el equilibrio según la necesidad. De Anaximandro se conserva un texto que es el más antiguo en la historia de la filosofía y, según Temistio, es el primer texto escrito en prosa en griego. En este texto, se afirma que el principio de todas las cosas es lo indeterminado, apeiron, y donde hay generación también hay destrucción, y se pagan las culpas y se repara la injusticia según el orden del tiempo. La noción de injusticia puede entenderse de dos maneras. En primer lugar, cada existencia individual y todo proceso de cambio son considerados como una usurpación contra el arjé, ya que separarse de la unidad primitiva implica nacer y hacerse individuo. En segundo lugar, los seres que se separan del arjé están condenados a enfrentarse y cometer injusticias entre sí, como el calor y el frío en las estaciones. El devenir está impulsado por la unilateralidad de cada parte, expresándose como una oposición hacia las demás. Anaximandro desarrolló una cosmología en la que describió la formación del cosmos mediante un proceso de rotación que separa lo caliente de lo frío. Según su visión, el fuego ocupaba la periferia del mundo y se podía observar a través de los agujeros que conocemos como estrellas, mientras que la Tierra, fría y húmeda, ocupaba el centro. Según Anaximandro, los opuestos se unen en lo apeiron y luego se separan para formar todas las cosas a través de ciclos de dominancia. Según esta perspectiva, el mundo se formó cuando lo frío y lo caliente se separaron, dando lugar a la Tierra rodeada por capas de fuego y aire. Estas capas se rompieron, lo que resultó en el nacimiento del Sol, la Luna y las estrellas.
el Sol y la Luna se consideraban anillos de fuego y aire que rodeaban la Tierra, siendo el Sol aproximadamente 27 o 28 veces más grande en diámetro que la Tierra, y la Luna 18 veces. Sin embargo, solo vemos una parte de estos astros a través de agujeros en la bóveda celeste. No hay una claridad clara sobre las estrellas y los planetas. Anaximandro rompió con la idea tradicional de una bóveda celeste como límite superior del mundo, introduciendo la idea de un cosmos como un espacio abierto. Anaximandro observó empíricamente un descenso del nivel del agua en las áreas geográficas que conocía y dedujo que la Tierra se está secando. Esto podría interpretarse como una afirmación de que lo caliente y seco, cielo, sol, luna, están tomando el lugar de lo frío y húmedo, mundo conocido, lo que indica un cambio inminente. En cuanto a la física, Anaximandro buscó explicaciones naturalistas para los fenómenos atmosféricos y terrestres, sin atribuirles ningún papel causal a los mitos o los dioses. Según él, la lluvia se origina a partir del vapor que se desprende de las cosas bajo el sol, y los truenos, relámpagos, rayos, huracanes y tifones son causados por el viento. También atribuyó el surgimiento de los vientos a la separación de los vapores más sutiles del aire. Anaximandro fue uno de los primeros autores en considerar estos fenómenos meteorológicos desde una perspectiva física, sin recurrir a explicaciones religiosas tradicionales. En cuanto a la generación de las especies, Anaximandro afirmó que los primeros animales surgieron del agua o del limo calentado por el sol, y luego pasaron a la tierra. Incluso planteó la idea de que los seres humanos descendían de los peces, lo que anticipa la teoría moderna de la evolución. Según su observación metódica, la vida debió haber comenzado en el agua con organismos envueltos en cortezas espinosas o escamas. Con el tiempo, el sol evaporó lo húmedo y en este lodo primitivo surgieron los seres humanos a partir de estas primeras criaturas. Anaximandro argumentaba que los seres humanos, entre sus invenciones, se destaca el gnomon, utilizaban relojes solares para marcar los solsticios y equinoccios. También trazó el perímetro de la Tierra y el mar, además de construir una esfera celeste. Se le atribuye el conocimiento de la esfera celeste y las 12 partes del día, adquirido de los babilonios. Anaximandro sostenía que el principio y elemento de todas las cosas existentes era lo apeiron, lo indefinido o infinito. Esta naturaleza apeiron generaba y destruía todos los cielos y mundos que existían. No consideraba al aire, el agua ni ningún otro elemento específico como el principio. Diferenciaba el apeiron de los 4 elementos conocidos, aire, agua, fuego y tierra, y creía que ninguno de estos elementos podía ser apeiron. Consideraba que los contrarios, caliente, frío, seco y húmedo, estaban contenidos en el apeiron y se separaban por obra del movimiento eterno. Anaximandro también tuvo una teoría cosmológica interesante. Creía que el Sol, la Luna y las estrellas fijas y planetas se encontraban arriba de todo. Sostenía que la Tierra estaba suspendida en el aire, sosteniéndose por su equidistancia de todas las cosas, y tenía forma cilíndrica. En cuanto al origen de los seres vivos, creía que los primeros nacieron en lo húmedo, rodeados por cortezas espinosas, y después se trasladaron a lo más seco, viviendo una vida distinta al romperse la corteza. Además, sostenía que el hombre surgió de animales de otras especies debido a la necesidad de un largo periodo de crianza. Finalmente, Anaximandro defendía la pluralidad de mundos, creyendo que el apeiron era la causa de la generación y destrucción de todos los mundos, que eran infinitos y se segregaban a partir de él. En resumen, Anaximandro fue un filósofo y científico pionero en la antigua Grecia, conocido por su teoría del apeiron como principio y su visión cosmológica que incluía la pluralidad de mundos. Sus escritos y enseñanzas dejaron una huella significativa en la filosofía y la ciencia griega.